Queridos hermanos y hermanas, reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús. Les habla el seminarista John Hader Cuellar Álvarez de los Misioneros Artorinos, estudiante segundo de Teología de la etapa configuradora en el Seminario Mayor María Inmaculada de Garzón. Les doy la bienvenida a este espacio de reflexión donde deseamos detenernos a contemplar el misterio de la reconciliación. La Sagrada Escritura nos recuerda con fuerza que todo lo que proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Según de Corintios 5:18. Hablar de reconciliación no es un tema de accesorio, sino entrar en el corazón mismo de la fe cristiana, porque el pecado hiere la comunión y solo la gracia de Dios puede restaurar esta comunión. Vivimos en un mundo que habla constantemente de paz, de justicia y de derechos humanos, pero al mismo tiempo crecen las divisiones, los odios y las heridas en el corazón humano y en el mundo. Vemos guerras entre pueblos, violencia entre familias, ruptura entre amistades, entre vecinos, entre amigos, y por lo tanto, soledad en muchos corazones. Todo eso nos recuerda que la reconciliación no es un lujo, sino una necesidad vital. San Juan Pablo II advirtía que el mayor mal de nuestro tiempo es la pérdida de sentido de pecado. Sin conciencia de pecado no hay apertura a la misericordia ni posibilidad de verdadera reconciliación. Es por eso que para hablar de la problemática de la reconciliación es necesario hablar del pecado. La Biblia nos recuerda en el Génesis que el pecado es ante todo ruptura de comunión. Adán y Eva, seducidos por la soberbia, rompen la desconfianza, rompen la confianza de Dios y así surge la vergüenza, la acusación mutua y una expulsión del paraíso. El catecismo lo define con precisión. El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la recta conciencia. Es falta contra el amor verdadero hacia Dios y hacia el prójimo. En el numeral 1849. También San Agustín resumía esta realidad con claridad diciendo que el pecado es amor desordenado a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Pensemos de esa manera en alguna experiencia humana en donde pues dos amigos tal vez por algunos pensamientos diversos rompen su comunión, pasan varios años y no se reconcilian aunque quieran reconciliarse por la herida en el corazón. Esta imagen sencilla nos recuerda esa ruptura de comunión que deja heridas que solo el perdón puede sanar. Y por eso la reconciliación es un esfuerzo humano, es gracia que brota del corazón misericordioso de Dios. Es mucho más que un esfuerzo humano, porque es la gracia de Dios actuando en cada uno de nosotros, mis hermanos. También para comprender mejor el sentido del sacramento de la reconciliación y la problemática en nuestro tiempo, necesitamos recorrer brevemente su historia, ¿no? La historia también del pecado, porque así veremos cómo la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, ha custodiado y renovado esta gracia a lo largo de los siglos, según las necesidades de cada tiempo. En la Iglesia primitiva, entre los siglos I y III aproximadamente, la penitencia era un acto público y único en la vida. El pecador confesaba su falta delante de la comunidad y recibía del obispo la reconciliación. Tras realizar penitencias muy exigentes, muy severas, esto mostraba que el pecado no era algo privado, sino una herida que afectaba a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los pecados que requerían este rito eran sobre todo esos pecados mortales como y gravísimos, como la apostasía, el homicidio y el adulterio. Con el paso de los siglos, en los siglos IV y VIII, la disciplina penitencial se transformó y surgió una llamada penitencia tarifada, que consistía en ayunos prolongados, en oraciones repetidas e incluso una exclusión parcial de la comunidad. Poco a poco el pecado comenzó a entenderse también como una deuda que debía pagarse.
Ya, por ejemplo, entre los siglos 8 y 11, eh, especialmente en Irlanda, en Inglaterra, pues se desarrolla también los libros penitenciales, donde se clasificaban los pecados y se asignaban penitencias concretas, como el ayuno, peregrinaciones o limosnas. Así nació la confesión privada irrepetible, lo cual pues acercó la experiencia de la misericordia a los fieles, ¿no? Aunque también introdujo un cierto legalismo, que sería el problema, entre comillas, de estos siglos. En la Edad Media, la teología escolástica pues dio un paso decisivo con Santo Tomás de Aquino, que pues vino a decir que, pues, que el sacramento es a la vez juicio y medicina, ¿no? Juicio porque el sacerdote actúa en nombre de Cristo para discernir la verdad del pecado, pero también era medicina porque el sacramento pues sanaba las heridas del corazón. También se distinguió entre la contrición, el arrepentimiento perfecto del amor de Dios y la atrición, que era el arrepentimiento imperfecto, motivado por miedo al castigo. El Concilio de Trento, de los años 1545 y 1563, en respuesta a la Reforma Protestante, claro, reafirmó con fuerza que la confesión sacramental fue instruida por Cristo y confiada a la Iglesia para el perdón de los pecados. Allí se estableció la obligación de confesar los pecados graves al menos una vez al año. Sin embargo, en la práctica la confesión se volvió, en muchos casos, claro que sí, un acto rutinario y jurídico, centrado en el cumplimiento más que en la conversión interior. Ya en el siglo XX, con el Concilio Vaticano II, se devolvió al sacramento su sentido original. La Constitución Sacrosanctum Concilium pidió renovar los ritos penitenciales para resaltar su dimensión comunitaria y eclesial. Fruto de ello, pues, nació el Ordo Penitencia de 1973, que ofreció diversas formas de celebración individual, comunitaria, con confesión y absolución personal, y también, pues, en circunstancias graves, pues la absolución general. La Iglesia quiso así redescubrir este sacramento, no solo como tribunal, sino como un encuentro de gracia con Cristo misericordioso, que restaura la comunión con Dios y con la comunidad. De la misma forma, mis hermanos, para hablar de reconciliación, necesitamos ir también a un punto decisivo, la conciencia del pecado. Si bien reconocimos la historia del pecado, ahora reconocemos también la conciencia del pecado. Si el hombre no reconoce su falta, difícilmente buscará misericordia de Dios. La teología nos ayuda a ir descubriendo esa conciencia de pecado. María Isabel Gil Espinosa, teóloga, recuerda que en nuestra cultura contemporánea hemos perdido en gran medida el sentido de pecado. Hablamos de errores, fallas o limitaciones humanas, pero evitamos la palabra pecado. Sin embargo, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, el pecado es ante todo una ofensa a Dios, una ruptura de la comunión con Él. No reconocer esta verdad significa cerrar la puerta a la gracia. Podemos distinguir entre culpa psicológica y pecado teológico, porque la primera es un sentimiento subjetivo. Me siento mal porque hice algo indebido. Por ejemplo, llegué tarde a una cita importante y simplemente pues se experimenta vergüenza por llegar tarde. El pecado no es esto. El pecado, en cambio, es más profundo. Es romper la comunión con Dios y con los hermanos. Cuando mentimos, cuando violentamos la dignidad de alguien, no solo dañamos a una persona, sino que herimos el tejido mismo de la comunidad, esa relación, esa herida cuando pecamos. San Juan Pablo II lo expresó con claridad diciendo que sin conciencia de pecado no hay posibilidad de arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay reconciliación. Si el hombre no reconoce que está enfermo, no buscará al médico. Si no acepta que su relación con Dios y con el prójimo está rota,
no dará el paso hacia la reconciliación. La sociedad actual, sin embargo, nos ofrece signos visibles de este alejamiento del sacramento de la reconciliación. Veamos algunos síntomas que nos pueden servir como examen personal. La pérdida de sentido de pecado en primera instancia. La confesión se reduce a un rito externo o a un requisito para poder comulgar sin verdadera conversión interior. Aparece más signo externo y peligroso también aparece en ese sentido como la conciencia escrupulosa que ve el pecado donde no hay pecado. Por otro lado, la conciencia laxa, que no reconoce el pecado real. Existe también una ruptura entre sacramento y vida. Existe una desconexión entre liturgia y vida diaria. Muchos buscan confesarse tarde o ven el sacramento como un límite o un trámite para sentirse en paz sin dejarse transformar realmente por la gracia. A veces se confunde la confesión con una psicoterapia o una simple charla de orientación espiritual porque no trasciende a la vida. También existe una crisis en la práctica porque muchos pues carecen de las facultades necesarias para confesar por la falta de confesores disponibles o algunos ministros han reducido el sacramento a un control jurídico más que a una, como lo llamaba el Papa Francisco, una aduana sacramental más que de acompañamiento. Las cifras son preocupantes, sobre todo en Colombia, si lo miramos bien, apenas el 15% aproximadamente de los católicos se confiesa con regularidad, mientras el 85% no lo hace. ¿Qué pensarán estos? Algunas actitudes culturales e individuales aparecen pues como una justificación de pecado, ¿no? Por ejemplo, peco porque sé que puedo confesarme después. Se crece también el individualismo. Yo puedo solo, no necesito de la iglesia. Se suma eso también la desconfianza hacia la autoridad eclesial y a la influencia de corrientes como el pelagianismo, ¿no? En donde pues se buscar un confesor perfecto como si dependiera de él la reconciliación con Dios, o el volteragianismo, con una actitud crítica e irónica hacia la fe, nos alejamos de la reconciliación.